Hola hermanos, buenos días. Mi nombre es Raúl Andrade, Uciel Andrade. Queremos darle la bienvenida a la Iglesia de Cristo aquí en Tijuana y vamos a disfrutar de un gran mensaje. Mi hijo Uciel tiene una escritura que es Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Espero que disfruten de esta clase y que tengan un grandioso día. Adiós. Bye. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Atráeme hacia ti, no me dejes ir, me entrego de nuevo a ti, para escuchar tu amigo. Te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto. Ayúdame a encontrar el camino a ti. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre. Ayúdame, dime que estás allí. Yo quiero estar, Señor, contigo siempre.
de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad, tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esta alabanza, a los nidos declarar. Desde tu casa canta con nosotros. Dios de lo imposible, eres Dios invencible, eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mi Dios, eres mi Dios. Declara Romanos capítulo 4. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que desde tu casa, canta esto con nosotros. Y nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Dios, de lo imposible eres Dios, invencible eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mi Dios, eres mi Dios bendiga esta mañana para ustedes y vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Le damos el lugar a nuestro hermano Roberto. Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegría poder tener este tiempo juntos. Para mí es un privilegio compartir de la palabra de Dios. Espero que estés muy bien. En mis oraciones estás, querido hermano. Agradezco a Dios que nos acompañes en esta bella mañana. Acompáñenme, por favor, a una oración. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios, por estar con nosotros. Permite, Señor, que tu palabra expuesta en esta mañana sea motivo de gozo, de alegría, de entusiasmo para nuestro espíritu, Señor. Quédate en control, Señor, de los desvalidos, de aquellos que están, Dios, en un hospital, en una cama, Señor. Padre, convaleciendo, Señor, sana sus heridas, atiende, Señor, sus necesidades. Da fortaleza, Dios, a aquellos que han perdido seres amados, seres queridos, Padre. Por favor, Señor, quédate en control, Señor, también de nuestros corazones. Te agradezco, Dios, por tu cuidado, por tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Cuando aparecen las crisis o escuchamos de alguna situación difícil, tormentas complicadas en nuestras vidas, generalmente en el corazón aparece el temor. Y es este el que hace ver el fracaso o el peor lado de las cosas. La dificultad se ve más grande conforme observamos, conforme percibimos esas dificultades. El obstáculo se considera insuperable. Es allí cuando debemos fortalecer nuestra fe. Y es precisamente en la palabra de Dios en donde debe de estar centrada nuestra atención para poder tener una profunda comunión con Dios. Goliat no era invencible. Era el miedo de los israelitas el que hacía ver más grande a este enemigo. Pero fue la fe de David la que vio a Dios más grande que su enemigo. Y el Señor honró esta fe derribando a este gigante. Hoy vamos a aprender acerca de la fe. Vamos a convencernos aún más de lo que Dios es capaz de hacer por medio de su palabra.
La fe agrada a Dios y aprenderemos acerca de la fe creciente de un hombre que obedeció y confió en todo momento. Aún en medio de las más intensas luchas que vivió, este hombre tuvo fe en nuestro Señor, creyó en nuestro Señor y recibió bendición. Nuestro Dios le dijo: no tengas miedo, cree. Y es precisamente el tema que hoy veremos. No tengas miedo, confía en el Señor. No tengas miedo, confía en el Señor. Mira, es bien importante que cada uno de nosotros pueda generar confianza en el Señor, pueda generar fe en nuestro Señor. Vamos a ver en la Biblia, en Lucas 8, versículo 40, algo que nos ayudará a identificar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera en nosotros. Cuando Jesús viene, genera confianza y genera gozo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. El verdadero gozo consiste en conocer a nuestro Señor y en esperarlo. Nos dice el texto, cuando Jesús regresó. El contexto nos enseña que había salido nuestro Señor de Galilea. Él venía de Gadara, donde lo rechazaron, y volvía seguramente a Cafarnaúm, su ciudad en Galicia. ¡Qué contraste! Mientras unos le rechazaban, otros le esperaban con el fin de acercarse a él e invitarle a venir a su casa. ¡Qué contraste! ¡Qué interesante es lo que vemos! Porque esta misma situación se repite en nuestros días, constantemente, donde personas e incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente a nuestro Señor. Mientras unos le dan la espalda a nuestro Señor, otros abren sus corazones, abren sus vidas para que nuestro Señor gobierne y habite. De tal manera de que los habitantes de esta población conocían su poder. Dice aquí la Escritura: la multitud se alegró de verlo, lo esperaban con gozo, lo esperaban con una expectativa creciente, de tal manera de que nuestro Señor haría cosas maravillosas en medio de ellos. Nuestro Señor hace cosas increíbles en aquellos que están ansiosos por recibirle, en aquellos que están ansiosos por abrazarle, en aquellos que están esperándole. Que nuestros corazones hoy estén así de deseosos, que nuestros corazones hoy estén radiantes ante las enseñanzas de nuestro Señor, que nuestros corazones se alegren en la presencia de nuestro Señor. Dice el Salmo 33, versículo 20, esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Dice el versículo 21, en Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Esperamos confiados en el Señor. Así es como debemos estar nosotros. Así estaba este grupo de personas. Y así debemos estar nosotros, porque Él es nuestro socorro y nuestro escudo. ¿A quién estás tú acudiendo a encontrar auxilio? ¿A quién estás tú yendo a refugiarte? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo está hoy tu ser interior? ¿Cuánto estás dependiendo de Dios? Querido amigo, te quiero animar en esta mañana a que tu mirada esté puesta en Cristo, a que tu mirada esté centrada en el Evangelio, porque de lo contrario estaremos como una ola de mar, estaremos siendo tan inconstantes. Es el llamado que Dios hace a nuestras vidas, a que no tengamos miedo, a que confiemos en el Señor. Pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor si no le conocemos? ¿Cómo vamos a confiar en el Señor si no sabemos de Él? Es por medio de la palabra, es por medio de la Escritura. Necesitamos ir a Dios por medio de la Escritura. Confiar en Él, porque como dice el Salmo 33, 21, en Él, es decir, en el Señor,
se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Entonces nuestro corazón puede confiar plenamente en el poder de Jesús, porque al conocer a nuestro Señor, nuestro corazón cambia, se renuevan nuestras fuerzas, nuestra expectativa es diferente. Pero sigamos leyendo, por favor. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? En Lucas 8, versículo 41. En esto, llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Mira nada más qué sigue revelándose ante nosotros en la Escritura. Dice la Biblia que un hombre llamado Jairo se postró a los pies del Maestro. Así es como nosotros necesitamos estar, postrados ante Jesús, inclinando nuestros rostros, suplicantes a aquel que nos puede transformar, que nos puede cambiar. No olvidemos, querido hermano, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Consideremos la vida y la condición de Jairo. Dice la Escritura que era jefe de la sinagoga. Otras traducciones dicen que era principal de la sinagoga de Cafarnaúm. Es decir, era el administrador del orden del culto y de la sinagoga. Era un hombre importante. Y hacía mención en la introducción que íbamos a hablar acerca de un hombre que desarrolló su fe, que fortaleció su fe, que puso su mirada en Cristo. Pues bien, este hombre es Jairo. Pensemos en ello. ¿Quién era él? Un jefe, un oficial. Por lo tanto, era un hombre de elevada posición y reputación. Pero era un hombre que se arrodilla ante el Señor, no importando su contexto de vida, no importando su profesión, no importando el qué dirán. Él se arroja a los pies de Jesús, expresando respeto, reverencia hacia nuestro Señor. Qué gesto tan más humilde de parte de Jairo de ir a arrojarse a los pies de Jesús. Yo te pregunto, en medio de lo que vives, de lo que enfrentas, ¿es esa tu actitud? ¿Es esa tu determinación? Los momentos más difíciles que yo he enfrentado han sido posibles superarlos al arrojarme a los pies del Señor. Recuerdo momentos muy difíciles en donde hay incertidumbre, en donde hay enfermedad, en donde hay problemas, en donde hay aspectos emocionales. La única solución que yo he podido encontrar ha sido ir a arrojarme a los pies del Señor, y quiero estar así constantemente. Yo te animo a que esa sea también tu actitud, que podamos ser como Jairo, que podamos arrojarnos a los pies de Cristo. Jairo bien podría haber visto a Jesús y haberle oído varias veces. Por lo tanto, no era de extrañar que su actitud fuera esa, arrojarse a los pies de Cristo. Pero vemos también la humildad en su corazón. Cuando lo vemos suplicante delante del Señor, es posible que él hubiera visto algunos milagros en otro momento. Y sabes, eso fue suficiente para que él tuviera esa actitud. Pero ahora pensemos en el propósito que a él le movía. Su hija tenía 12 años. La Biblia nos enseña en una escritura paralela en Marcos 5:23 que él la llamaba mi hijita, su única hija. Jairo estaba desesperado. Y dice la escritura que Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. El hecho de que la gente apretaba tanto a Jesús hacía que el avance fuera lento y difícil. Piensa en Jairo. Jairo va
a un lado, tal vez atrás de nuestro Señor, y la gente lo apretuja al Señor. ¿Cómo te hubieras sentido tú? Está frenando el avance de nuestro Señor para ir a sanar a tu hija. Jairo tuvo que confiar en que los tiempos son del Señor, en que los tiempos son perfectos al lado del Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos esa paciencia para superar los obstáculos. Necesitamos crecer en paciencia. Necesitamos confiar en que Dios tiene un tiempo señalado para cada cosa. Algo que es muy importante observar es que nuestro Señor, al ver el gesto humilde de Jairo, accede. Esta es una lección muy valiosa para nosotros. Nuestro Señor jamás se va a resistir ante un corazón fervoroso, ante un corazón que se humilla. Sigamos leyendo en la Escritura. Lucas 8, versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, escuchemos bien, al oír esto Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. La Reina Valera lo traduce como: no temas, cree solamente y será salva. Ante las adversidades, ante los obstáculos, un enemigo a superar es la incredulidad. Tenemos que poner atención en esto, porque cuando nosotros estamos avanzando con el Señor, cuando nosotros estamos caminando junto con Cristo, va a haber obstáculos, va a haber adversidades. Nosotros queremos que nuestra fe crezca, nosotros queremos aprender a confiar, pero va a haber adversidades. No va a ser algo sencillo. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, como lo hemos estado hablando. Y la incredulidad va a ser un obstáculo. Y junto con la incredulidad vendrá también el miedo, vendrá también el desánimo, vendrá también la inconsistencia. Jairo se pudo haber desesperado al ver que la gente apretujaba al Señor. Jairo se pudo haber desanimado, como la gente no entendía lo que él estaba experimentando. Jairo pudo haber tenido miedo de que su hija muriera ante esa dificultad de no poder avanzar. El texto nos enseña que vinieron a decirle a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero mira, aunque Jesús escucha las palabras del mensajero, no les hace caso. Con mucha calma, se niega completamente a prestar oídos a este mensajero insensible, a este mensajero falto de corazón. ¿Notas la forma en la que se le da la noticia a este hombre tan afligido, tan desesperado? Nuestro Señor le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, cree, solamente cree. Nuestro Señor quiere que nosotros también podamos creer. Nuestro Señor le dice a Jairo que crea solamente. Nuestro Señor sigue adelante, caminando. Imagínate Jairo con su rostro desencajado ante la noticia, tal vez con sus lágrimas. Y el Señor le dice: no tengas miedo, cree, y siguen avanzando. Imagínate a Jairo no escuchando esas noticias, sino escuchando la voz de Cristo y confiando en Cristo. Así es como debemos estar nosotros. ¿Qué está hoy ocurriendo en tu vida al grado de que te desanimes, al grado de que sea un obstáculo tan difícil? Si es así,
Voltea a mirar al Señor. Voltea a mirar a Cristo. No te desanimes. No tengas miedo. Sigue confiadamente hacia el Señor. Y ahí va Jairo, con todos sus miedos, con todas sus inseguridades, siguiendo a Cristo confiadamente. No es fácil echar el temor a un lado. No es fácil rendirse, pero Jairo sigue adelante. ¡Qué lección tan grande para nosotros! Su actitud fue la de seguir creyendo firmemente en la presencia, firmemente en las promesas, firmemente en la compasión, firmemente en el poder de Dios en nuestro Señor Jesús. Y ahí va este hombre. Así es como debemos estar nosotros. Así es como debemos estar hoy nosotros. Piensa en Jairo. ¡Qué noticia tan terrible! Perder a un ser querido es muy doloroso. Pienso en aquel padre que ha perdido un hijo. Era su única hija, su hijita. Fue algo muy complicado. La incredulidad se contagia y estaba produciendo seguramente muchas cosas al interior de su corazón. Pero sabes, en un acto de fe, Jairo acepta la promesa de Cristo. Jairo acepta las palabras del Señor, de tener fe, de creer. ¿Qué le dice el Señor? No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Jairo obedece. Cuán importante es la obediencia para el interior de nuestro corazón. Cuán importante es que estemos sembrando en el corazón una fe obediente. Escuchar la palabra de Dios, hacerle caso al Señor. ¿Cuántas voces hoy te dicen, no continúes? ¿Cuántas voces hoy te dicen, pierde el tiempo? ¿Cuántas voces hoy te dicen, sabes, no vale la pena? Es un simple video el que están teniendo en la Iglesia de Cristo en Tijuana. Mejoras otras cosas. ¿Cuántas voces hoy estamos nosotros escuchando que no debemos de escuchar? La única voz que vale la pena escuchar es la de nuestro Señor. Es la del Hijo de Dios. Es la del Rey de Reyes. La del Señor de Señores. Es la única voz que hay que escuchar. Ninguna otra voz vale la pena. Ninguna otra voz es importante. Ninguna otra voz tiene relevancia. Solo la de nuestro Señor Jesús. A través de las Escrituras vemos que siempre ha sido así. Cuando parecía que todo estaba perdido, los hombres y mujeres de Dios ponían su confianza en Dios y recibían la bendición. Tal es el caso de Abraham, de Moisés, de David, por mencionarte unos pocos. Cuando fue más grande la necesidad, más cerca estaba la ayuda. Y hoy necesitamos nosotros hacer lo mismo. Mientras más grande sea nuestra necesidad, más necesitamos confiar en la ayuda que provee el Señor, en la ayuda que da nuestro Señor. Así fue el caso de Jairo. La palabra de aliento no fue en vano. No tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Él debió aferrarse a una fe sobrenatural, a una fe poderosa. Pero sabes, otro de los obstáculos que también se presentan son el orgullo. A diferencia de muchos otros contemporáneos de Jairo, él se humilló. Recordemos que en aquella época había fariseos, maestros de la ley, y este hombre era un principal de la sinagoga. Era un hombre importante. Era un hombre que tenía recursos. Pero algo que marca la diferencia no es ni su puesto ni sus recursos. Algo que marca la diferencia es que se humilló delante del Señor, reconociéndolo como Dios, y fue premiado, fue recompensado con la gracia de Dios.
Recordemos que Dios exalta al que se humilla. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia en Santiago 4:10? Yo te leo la escritura. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Tomar la decisión de vencer el obstáculo del orgullo es una buena decisión. Vencer esos aspectos no se logran de la noche a la mañana. Tenemos que orar. Amigo, tú que nos escuchas, tú que nos estás mirando, te exhortamos a que conozcas de nuestro Señor y a que puedas aprender a depender de Él en oración. Porque todos estos son obstáculos. ¿Cuál era otro obstáculo que se presenta en la vida de Jairo? La multitud. Como hablábamos hace un momento, la multitud era una barrera a superar. Era algo que frenaba. Como hemos hablado, el pasaje nos enseña en Lucas 8:40 que una multitud recibió a Cristo y que lo recibieron con gozo. Pero esa misma multitud le oprimía. Entonces vemos que mucha gente alrededor de Jesús estaba frenando ese avance y no era fácil llegar al maestro. Sin embargo, Jairo se esforzó por llegar a él. Una actitud fundamental para alcanzar grandes cosas en Dios es la perseverancia. Y es algo que también aprendemos en Jairo. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 14:12? Yo te leo en la escritura. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. La perseverancia es importante. Cuando la multitud frenaba el avance, Jairo perseveró. Y eso es muy importante, porque los obstáculos siempre van a estar presentes. Jairo no renunció ante los obstáculos. Él luchó hasta llegar a Cristo. Algo que también es importante aprender para confiar en nuestro Señor es que una fe que persevera logra alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Es lo que nos enseña la Biblia en Lucas 8:51. Seguimos aprendiendo de esta maravillosa historia. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. No tengamos miedo, más bien perseveremos y tengamos una actitud de confianza plena en el Señor. Antes de entrar en la casa, Jesús con autoridad, nuestro Señor con plena autoridad, despidió a toda la multitud, aún a los discípulos, exceptuando a Pedro, Jacobo y a Juan. Y nuestro Señor permite que el padre y la madre se quedaran también. La gente debe haberse preguntado qué iba a hacer Jesús ahora que ya no había esperanza. La gente sabía que la pequeña había muerto. Y en la casa había llanto y todos se lamentaban por lo sucedido. Pero el Señor afirmó algo diferente. El Señor, en medio del llanto, de la lamentación que la gente manifestaba, nuestro Señor, su palabra poderosa, afirmaba lo contrario. Dice la Escritura, dejen de llorar, no está muerta, sino dormida. La palabra del Señor. Necesitamos nosotros escuchar la palabra del Señor, porque ante la palabra del Señor hay rendición, ante la palabra del Señor debe de haber obediencia y confianza, porque la confianza en Dios derrota ese menosprecio, derrota la burla, derrota aquella incredulidad que se cierne en torno del hombre y la mujer que decide rendirse ante Cristo. Mira lo que dice Lucas 8:53. Entonces ellos empezaron a burlarse de él
porque sabían que estaba muerta. Aquí aprendemos que es necesario perseverar confiando en el poder de Dios y al final veremos milagros, ya que Dios recompensa la fe, Dios recompensa nuestra convicción, nuestra determinación de ir confiadamente al Señor. Mira lo que nos enseña la Biblia enseguida, en Lucas 8:54. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Dios manifiesta su voluntad a través de sus acciones. ¿Qué significa esto? Que ante la palabra de nuestro Señor hay cambios. No tengamos miedo, confiemos en el Señor, confiemos en su poder, confiemos en lo que Él es capaz de hacer. Si Él es capaz de levantar muertos, ¿qué acaso no podrá cambiarnos? Por eso es bien necesario que tú y yo nos rindamos al Señor, porque su voluntad es lo que importa. Nosotros necesitamos someternos a su voluntad y hacer su voluntad. Cristo puede levantar muertos, pues Él es la resurrección y la vida y tiene el poder para restaurar lo que ha sido dañado. Él puede restaurar a quien ha caído, Él puede levantar al que se ha tropezado, Él puede fortalecer al que está titubeando, Él puede darle fortaleza y convicción a todo aquel que en Él confíe. Tú y yo necesitamos hoy aprender esto. Nuestro Señor Jesús hizo el milagro. Todos se sorprendieron. Los padres de esta pequeña estaban atónitos. Y luego nuestro Señor tiene el gesto maravilloso de hacer algo tan cotidiano, tan normal como lo es comer. Dice nuestro Señor en la Biblia, mandó darle de comer a la pequeña. No debemos olvidarnos de que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios es un Dios de imposibles. Dios hace grandes cosas y quiere hacer cosas increíbles en tu vida y en la mía. El Señor Jesús sigue sanando, salvando. Él no cambia. Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque nuestro Señor es el mismo. Y sabes, es bien importante que tú y yo nos rindamos ante Él, nos sometamos ante Él. Para finalizar, no tengas miedo, confía en el Señor. Lo que estás viviendo, lo que estás experimentando hoy, seguramente te aflige, seguramente debilita tus fuerzas, pero debemos voltear a mirar al Señor. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, ya que nuestro Señor es poderoso. No hay nada difícil para Él, pero el estar confiando en nuestro Señor, el estar creyendo en sus promesas, el estar desarrollando una fe creciente, nos permitirá alcanzar las bendiciones. Sigamos adelante, no nos detengamos. Dios cumplirá sus promesas. Él actuará de manera sobrenatural. Lo único que tenemos que hacer nosotros, querido hermano, amigo, es seamos fieles a nuestro Señor. Rindámonos ante nuestro Señor, porque es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es rendirnos a nuestro Señor. No tengas miedo, confía en el Señor. Que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Muchas gracias por la atención prestada. Que Dios les bendiga. Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Kimo y este es Ali. Una vez más estamos con ustedes. Pues vamos a compartir el día de hoy la Santa Cena. Esperemos que esta Santa Cena sea de provecho para su corazón, para su espíritu, para que los fortalezca.
y vamos a meditar en una escritura para que podamos entender un poco más o para que podamos afianzar un poco más la Santa Cena en nuestras vidas, lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso Ali me va a acompañar con una escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 32. ¿Sí? Porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso, muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castigara, es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así es. En esta escritura me gusta mucho la parte principal y la parte que yo puedo compartir el día de hoy es que es una enseñanza. Es decir, Pablo nos está pasando una enseñanza que Jesús mismo le enseñó a él, ¿verdad? Porque dice, yo recibí del Señor esta enseñanza, ¿verdad? Y los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos venían predicando el evangelio con los judíos y venían avanzando de una forma diferente. Pero cuando Pablo llega, ¿verdad? Cuando Pablo llega y empieza a hacer su ministerio o empieza a avanzar el evangelio, las buenas noticias las empieza a avanzar más con los no judíos, pues ahí ellos, los no judíos, como nosotros, los mexicanos, bueno, muchos de nosotros fuimos católicos, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos una cultura cristiana católica, ¿verdad? Y traemos muchas tradiciones y muchas costumbres. Pero el pueblo que no era judío en aquel entonces, pues traía muchas diferentes costumbres, diferentes a las de los judíos, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que Jesús hacía eran en base a la ley judía y en base a las enseñanzas de los profetas y todo lo que ya se había enseñado en el Viejo Testamento, ¿verdad? Lo que muchos llaman, bueno, los profetas, ¿no? Y todo lo que Moisés enseñó. Pero Pablo, al toparse con estos hermanos nuevos, ¿verdad? Estos no judíos, con costumbres diferentes, con ideas diferentes, pero con el deseo de aprender de Dios, con el deseo de reconocer a Dios, Pablo les reafirma, ahorita estamos hablando de que esta carta está dirigida a los Corintios, que es una ciudad de aquella época, ¿no? La ciudad de Corinto, y entonces esta carta está dirigida a ellos y les dice cómo del Señor recibió esa enseñanza. O sea, se las está transfiriendo a los corintios y les está mostrando cómo debe de ser. Y les está mostrando que cuando nosotros comemos y cuando nosotros comemos del pan y tomamos de la copa del jugo de uva, que es lo que nosotros hacemos regularmente, muchos no tenemos vino, pero compartimos jugo de uva, de la más sencillo que podemos encontrar en el mercado. Y tomamos el pan y comemos el pan y tomamos el jugo de uva, es cuando podemos reconocer y proclamar esta enseñanza que se nos ha dado, se nos ha heredado, ¿verdad? Ahora esta enseñanza es para nosotros los mexicanos, por decirlo así, ¿no? No hay una carta a los mexicanos, debería haber una, pero
ya nosotros tomamos la enseñanza de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios, y de ahí la transferimos a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Pero en ese tiempo Pablo directamente de Jesús, porque Pablo tenía encuentros con Jesús directos, ¿no? Lo hemos visto en varias escrituras, cómo Jesús le hablaba. Entonces, Pablo directamente de Jesús recibe esta enseñanza y la transfiere a los no judíos, ¿verdad? Y se las muestra cómo debe de ser. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que ponernos conforme a la enseñanza, a meditar en nuestro corazón, como lo dice aquí, ¿no? Cualquiera que come del pan y bebe de la copa del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo del Señor y contra su sangre. Es decir, que debemos de analizar nuestra propia conciencia antes de hacer este acto. No es una tradición, no es un momento sublime de nuestro servicio dominical o de nuestro estilo de vida cristiano, sino es más bien el momento en que nosotros aprendemos a recordar la muerte de Cristo. Y recordar la muerte de Cristo nos lleva una vez más a reflexionar de dónde nos ha sacado, nos lleva una vez a reflexionar quiénes éramos y quiénes somos en este momento. Y aparte de eso, nos topamos con que ya, aunque ya hemos aceptado a Cristo muchos de nosotros, nos topamos con que ya que cometemos errores, que estamos plagados de malas decisiones, que estamos luchando a veces con fuerzas no de Dios, sino de nosotros mismos. Y eso es la oportunidad grande de tomar esta enseñanza y de reflexionar en nuestros corazones. Y decir, bueno, la voy a tomar, pero ¿quién soy en esta semana? ¿Quién fui el día de ayer? ¿Quién soy esta mañana, no? ¿Quién fui yo en esta semana? ¿Cómo me he comportado? ¿He ofendido a Dios? ¿No lo he ofendido? ¿He pensado cosas que no son agradables a Dios? ¿He dicho cosas que no son agradables a Dios? Porque esta es una oportunidad. He escuchado a algunos hermanos que han dicho que es una oportunidad como de gozo, porque pues el Señor ya resucitó. Y sí es cierto, ¿no? Porque el Señor resucitó. Después de esta parte, la enseñanza también es que Cristo resucitó, y bueno, por eso estamos nosotros aquí. Pero aquí lo que Pablo dice es que es una oportunidad de reflexionar, ¿no? ¿Sí? Dice que debemos de fijarnos en nuestro corazón, ¿no? Dice, por lo tanto, cada uno debe de examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber de esta copa, ¿verdad? Entonces, esa es una oportunidad que debemos de hacer para que podamos tomarla de una manera digna, ¿no? Podamos sentirnos dichosos tomándola. Entonces sí, ya puede venir el gozo y la alegría porque confiamos en que Dios nos ha ayudado, nos ha levantado, confiamos en que Jesús sigue con nosotros, si es que nosotros seguimos con Él. Porque también puede suceder que estemos tomando la copa, estemos comiendo el pan y tomando la copa, y ya nuestra mente divagando en otras cosas, ¿no? Ya nuestra mente ya no aceptando a Cristo como nuestro Señor, sino ya solamente haciéndolo de manera tradicional. Entonces, por eso cada vez que lo hacemos es una oportunidad para limpiarnos, es una oportunidad para darle un borrón, para darle un arrepentimiento a nuestro corazón y ponernos en paz con Dios, ¿no? Y en base a ello, de esa reflexión, en base a ello, pues ya tomarla, pedirle perdón a Dios. Es válido pedirle perdón a Dios. Jesús mismo nos dice, acérquense con confianza al Padre, ¿no? Yo ya hice lo necesario para que ustedes se acerquen con confianza. Entonces la cruz de Cristo, su sacrificio es eso, pues. Es una enseñanza que Jesús nos dio. O sea, su muerte, su sangre, su dolor, sí es para nuestra salvación y para la salvación de todo el mundo, pero hay enseñanzas que en ese camino debemos de tomar y considerar para nuestra vida diaria. Especialmente el día de hoy que se comparte la Santa Cena, especialmente para poder nosotros volver a decir, Jesús es nuestro Señor, Jesús es mi Señor, y arrepentirnos y tomar la cena de una manera digna. Si es con arrepentimiento, qué bueno, ¿verdad? Si es que estás muy bien, si es que has gozado de Dios esta semana, si es que no lo has ofendido, si es que tú te has acercado más a Él, pues mucho mejor aún, ¿no? Mucho mejor, porque vas a sentir más gozo en tu corazón. Pero si has pecado, si te has equivocado, esa es la oportunidad que Dios te está dando en este momento para que digas, Dios, perdóname,
perdóname, Padre, y seguir adelante. Y entonces viene el gozo, ¿no? Por eso yo les quiero compartir esta escritura, que es una escritura que muchos conocemos, la hemos leído por mucho tiempo, pero que debemos de entender que es una enseñanza que se nos ha dado. Cristo mismo nos la heredó y debemos recordar al Señor de esta manera, como una enseñanza. Eres nuestro maestro, somos discípulos, ¿no? Entonces es una enseñanza. Sigamos tomando como ello y usémosla para nuestro bien, usémosla para nuestra reflexión, para nuestro arrepentimiento, pero también para nuestro gozo y para nuestra alegría. Por eso, hermanos, en esta oportunidad que tengo de compartirles aquí con Ali, que está más moreno que yo, por lo visto. Bueno, así se ve en el video. Nos da mucho gusto dirigirnos a ustedes, nos da mucho gusto saludar a la iglesia. Hace rato pasamos a la Plaza Sendero y vimos a Chavita. Chavita, un saludo, hermano, que estés muy bien. Y hermanos, solamente desearles que Dios los bendiga, que los cuide mucho. Ya las cosas van a ir saliendo mejor, vamos a estar mucho mejor. Y aunque las cosas se pusieran peor, tenemos a un Dios en quien confiar. No olvidemos eso, tenemos un Dios verdadero y tenemos al Hijo de Dios que está sentado a la derecha del Padre, que desde ahí nos muestra su amor y nos manda su Espíritu. Tomemos en cuenta todas estas enseñanzas y seamos dichosos con ellas. Que Dios los bendiga. Seguimos adelante y nos vemos pronto, hermanos. Adiós. Ay, nos vemos. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Ya los extrañamos mucho, sus abrazos, su afecto. Espero que estén bien. Saludos al Ministerio de Niños. Espero verlos pronto. ¡Los extrañamos! ¡Hasta luego! Soy Mike Talavier, de Kidogo, con el Minuto de Buenas Noticias. Hemos escuchado malas noticias últimamente, pero hoy en un par de minutos escucharemos buenas noticias de todo el mundo. Mofid Tomei reporta desde Líbano. Salomo fue bautizado en Jordania y Fodel fue bautizado en el sur de Sudán. La pequeña iglesia de ahí realmente está avanzando. En total, 16 personas han sido añadidas a la iglesia desde marzo en la zona del Medio Oriente. Milagros están sucediendo en algunas de las pequeñas iglesias de África del Sur. John Kilaja reporta desde Lusaka, Zambia, que Dios ha sido muy bueno. Nos dice, iniciamos el año con la meta de bautizar a 20 almas y Dios nos ha asombrado. Aún en el encierro hemos visto a 17 personas añadirse al reino hasta hoy. John también nos cuenta que su hijo Jason es una de las 17 almas bautizadas en medio de esta pandemia. Yuyu Rodríguez lidera en Luanda, Angola. En la iglesia de solo 100 miembros, han podido bautizar y también restaurar a 13 personas durante el COVID-19, incluyendo al quizás más famoso cantante de Angola, Anselmo Ralph. En Abidjan, gracias a Hope Worldwide y a los $2 millones que se recaudaron, y junto con la Asociación Africana de Misiones y otras iglesias, ningún discípulo se ha ido a dormir con hambre en África Occidental. Amén por eso. En Abidjan, ellos se reúnen por familias y a veces por charlas bíblicas. Y 60 personas han sido bautizadas este año, 33 desde que el COVID-19 les afectó en marzo pasado. En el país de al lado, 3 personas fueron bautizadas el día que estábamos filmando esto acá en San Antonio. El evangelio se está extendiendo. Por favor, ora por la paz. Es un año de elecciones en el país de Costa de Marfil y hay mucha violencia. En Kinshasa, 8 discípulos se infectaron de COVID-19 y tristemente un hermano falleció. Los otros 7 se han recuperado. La gente aún no ha vuelto a trabajar, pero el Espíritu Santo está trabajando. Es hermoso como cada domingo los discípulos contactan a sus amigos y vecinos y se reúnen con distancia social para sintonizar los servicios.
Durante la pandemia, ellos han tenido a 105 personas bautizadas y restauradas entre las 15 iglesias en África Central de habla francesa. Amén. Más hacia el norte, Mohan de Londres reporta que las iglesias del Reino Unido e Irlanda han tenido 56 bautismos y restauraciones desde marzo. Ellos también donaron como iglesia para ayudar a discípulos con necesidades en Nigeria, Asia del Sur y Jamaica, también en Reino Unido e Irlanda. Finalmente, más hacia el norte, Tammy Fleming nos envió este video de un bautismo en Novosibirsk, Rusia, del hijo de una pareja que lidera la iglesia, Víctor y Oksana Polovnikov. Nuestro nuevo hermano se llama Tikhon. Amén. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Nadie sabe cuánto tiempo más va a durar la crisis del COVID-19. Por favor, mantente seguro y ora por los jóvenes cristianos que se han bautizado en todo el mundo y por cada país para que esté libre de esta enfermedad. Ora por la vacuna y para que Dios dé sabiduría a los gobernantes en los próximos meses. No retrocedamos, sino que luchemos el uno por el otro y por la cruz de Cristo. Dios te bendiga.